Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me pidieron que haga una reflexión con el Evangelio de este domingo, 29 durante el año, que vamos a tomar del Evangelio según San Mateo, del capítulo 22, versículos 15 al 21. Es un Evangelio que Jesús nos propone, que la palabra de Dios nos propone, que tiene como protagonista a Jesús, en una trampa que le tienden las autoridades religiosas a Jesús. Lo quieren hacer pisar el palito a Jesús, ¿no? De hecho, el Evangelio dice, ¿no?, que lo querían enganchar en alguna afirmación que fuera un poco complicada para acusarlo a Jesús, porque ya la figura, la persona de Jesús los estaba complicando, les molestaba que él anunciara, predicara, les molestaba que Jesús enseñara un evangelio que liberaba el corazón, ¿no? Y entonces dice el evangelio que tiene una nueva discusión con los escribas, los fariseos, pero agrega un grupo nuevo que son los herodianos, que son una especie de guardia y de autoridad propia del lugar donde vivía Jesús, ¿no?, que se encargaban de llevar adelante el orden, digamos así, ¿no? A veces abusaban un poco de su poder, ¿no? Jesús se enfrenta con estos grupos y le presentan a Jesús una cuestión, una pregunta un poco difícil de responder, por así decirlo, ¿no? Pero con una trampa. Primero lo adulan a Jesús. Maestro, sabemos que vos sos una persona de bien, que enseñás la palabra con todo amor, que no hay engaño, ¿no? Y Jesús sabía que ellos querían, como quien dice, ablandarlo y elogiarlo, pero conocía que su corazón estaba lleno de falsedad. Y tal es así que les dice Jesús cuando les responde, la primera respuesta que Jesús les da, les dice hipócritas, porque Jesús lee el corazón de los que estaban con él y sabía que el corazón era un corazón que quería tenderle una trampa. Y entonces se produce la pregunta, ¿no? Le presentan la pregunta: ¿es lícito, está bien pagar el impuesto, pagar los impuestos al Imperio Romano? Porque Jesús, si decía que sí, el pueblo lo iba a odiar, porque el impuesto generalmente era un impuesto usurero, era un impuesto que generalmente le sacaba a la gente lo poco que tenía. Entonces, si decía que sí, los pobres que pagaban ese impuesto y se quedaban sin nada se iban a sentir defraudados por Jesús. Pero si Jesús decía que no, lo iban a acusar de revolucionario. Este dice esta frase para contentar al pueblo, pero está en contra de la autoridad de Roma, del César, porque dice que no hay que pagarlo, ¿no? Le tienden una trampa a Jesús, ¿no? Como diciendo, lo dejamos sin escapatoria. Entonces Jesús, con inteligencia, con astucia, con la misma pizca de inteligencia que los los fariseos y los herodianos le preguntan, les pide: acérqueme una moneda, ¿no? Entonces le muestran la moneda y dice Jesús: ¿de quién es la figura de esta moneda? Y ellos le dicen: del César, que era la autoridad religiosa de esa época, del César. Entonces Jesús, mirando la moneda, les dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Jesús los dejó sorprendidos, con la boca abierta, ¿no? Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús sabe cuál es la prioridad. Dios es la prioridad. Ni el dinero ni los bienes materiales son Dios. Dios está por encima de todo. Pero no llama a una desobediencia civil y a un desorden. Sabiendo que cada cosa está en su lugar, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es lo más importante. Dios está por encima de todo. Entonces, dando vuelta un poquito la enseñanza de Jesús, los invito a pensar y a repreguntarse: ¿le damos a Dios lo que es de Dios? Está claro que Jesús dijo que hay que dar al César lo que es del César. Claro está eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿le damos a Dios lo que es de Dios? ¿Sabemos reconocer a Dios en todo lo creado? Como San Francisco,
que alababa y reconocía a Dios en cada obra de la naturaleza. ¿Le damos a Dios lo que es de Dios? Una pregunta más. En los seres queridos que tenés a tu lado, en la caricia y en el abrazo de tus seres queridos, ¿vos reconocés que está Dios ahí? Porque en la moneda sabemos quién está y a quién le pertenece, pero en el rostro de tus seres queridos, ¿está Dios? ¿O sos capaz de reconocer a Dios y le das a Dios lo que es de Dios? Bueno, te dejo esta inquietud y esta pregunta. Dios no nos llama a la desobediencia, Dios no nos pide que nos enfrentemos con la autoridad. Nos pide que lo pongamos en el lugar que le corresponde, nunca por encima de Dios. Por encima de todo está Dios. Le damos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero atención, ¿de verdad le damos a Dios lo que es de Dios? ¿Sabemos valorar lo que es de Dios? Bueno, ojalá lo hagamos. Y si no, nos ponemos en camino y empezamos a trabajar. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y feliz día de la mamá, de la madre a todas las madres.